Hoy me gustaría que si fuera posible tú puedas tener un lápiz y un cuaderno o un papel. Hoy quiero analizar contigo uno de los temas más relevantes que tiene que ver con el descanso que todo ser humano necesita. Vivimos en un tiempo donde las personas que corren más parece que tienen más oportunidades. Mas escucha lo que te voy a decir, solo parece. Porque la persona, mientras a más velocidad corre en la vida, sin parar, para renovar sus fuerzas, para descansar, va a llegar a un desgaste que finalmente va a acelerar no solamente las enfermedades, sino también puede morir incluso más joven. El descanso es esencial en la vida. Y es verdad que todos mientras estemos en este mundo de pecado vamos a morir, independientemente de los hábitos que podamos tener. Sin embargo, hay principios y leyes en la naturaleza y leyes que Dios dejó para que mientras vivamos podamos tener calidad de vida, vida en abundancia. Y hoy quiero mostrarte la manera como Dios ideó nuestra calidad de vida. Es interesante que nosotros podamos ir o volver a ver la primera página de la Biblia y descubrir el momento cuando Dios creó este mundo. Todas las otras o los principios que tienen que ver con el cuidado específicamente de la salud, en cuestión a alimentación, en cuestión a otras cosas, incluso en nuestras relaciones, que fueron dados después de la entrada del pecado. Antes de la entrada del pecado, Dios recomendó al ser humano por lo menos 3 cosas. Número 1, come saludablemente, por eso te he dado todo fruto que hay en los árboles, toda planta que sirva para comer. Cuida tu alimentación. Eso no es después del pecado, eso es antes del pecado. Después del pecado existe una lista para poder cuidar y prevenir incluso muchas enfermedades, pero fue dada después. Esta que te estoy dando está en Génesis capítulo 1, versículo 29. Cuida tu alimentación, tu estilo de vida. Número 2, cuida de no entrar en terreno prohibido. Esa fue la segunda recomendación que Dios dio a Adán y Eva. No entres en terreno prohibido. Aquí voy a tener un árbol que es del conocimiento del bien y del mal, donde tú no debes acercarte. El día que te acerques y comas de este fruto, vas a morir. La orden era clara. Este árbol era el símbolo ¿de qué? De obediencia, de lealtad, de amor. No es que el árbol tenía veneno. El árbol era el símbolo de mi lealtad, donde yo uso mi libertad para obedecer, amando al Señor. Y lo tercero que Dios le dio antes de la entrada del pecado era cuida de descansar. Entonces voy a hacer aquí un resumen brevísimo. Cuida tu estilo de vida, cuida tu alimentación, cuida de tu amor, de tu lealtad hacia mí, obedeciéndome, no acercándote a terreno prohibido, y cuida tu descanso. O sea, el descanso no vino después de la entrada del pecado. El descanso estaba antes de la entrada del pecado, cuando todo era perfecto. Cuando no había enfermedad ni muerte, no había nada. Estoy hablando de la entrada del pecado a este mundo, porque claro, el pecado ya había comenzado en el cielo cuando Lucifer se rebeló contra Dios. Pero en este mundo perfecto, cuando Dios da estas órdenes para Adán y Eva, es obviamente, por favor, ustedes tienen que cuidar de su descanso. Y luego encontramos algunos otros imperativos, ¿no? Como el trabajo que le dio como bendición a Adán y Eva antes de la entrada del pecado.
y la orden que ellos tenían que multiplicarse porque Dios les había dado el don de la procreación. Bueno, basándome en los 3 primeros principios, quiero alertarte de algo. El enemigo está tan interesado no solamente en destruir al ser humano, sino destruir los principios que daban vida al ser humano desde su creación. Entonces, ¿qué cosa hace el enemigo? En primer lugar, él quiere destruir. Vamos en el orden que nosotros hemos hablado. En primer lugar, Satanás lo que quiere destruir es tu estilo de vida. ¿Cómo puede arruinar tu mente? Acabándote físicamente. Entonces, para poder arruinar el estilo de vida, nuestro paladar se ha pervertido. Nuestro paladar ya no gusta de las cosas saludables. Y cada vez las industrias crean un veneno disfrazado. Literalmente es así, que destruye al ser humano. Tantos productos industrializados que aquí no voy a mencionar nombre ni nada, pero conoces de tantas cosas dañinas porque Satanás quiere traer sufrimiento al ser humano haciendo que el ser humano se aparte del principio básico, alimentación y estilo de vida. Número 2, Satanás quiere robar tu lealtad, tu amor hacia Dios y él te seduce para ir por otro camino. ¿Correcto? Y número 3, el descanso. Por eso es que hoy vemos cada vez más entretenimiento, menos horas de sueño, pero lo más triste es que encontramos que el mayor descanso que el ser humano puede tener en Cristo, también el ser humano trató de quebrar. Si te das cuenta, el diablo trata de destruir al ser humano destruyendo los principios que Dios estableció. Y de esa manera destruye la familia, porque la familia también fue instituida antes de la entrada del pecado. Entonces Satanás busca por todo lado destruir el plan de Dios. Con la entrada del pecado, la armonía se quebró en el universo. Mas el ser humano todavía podría mantener su amor y lealtad a Dios a pesar del pecado, mostrando arrepentimiento y caminando con Él. Podría cuidar su estilo de vida para prevenir muchas enfermedades. Y también podría descansar como Dios se lo pidió. Entonces, ¿qué cosa hizo Dios para proveer o prever el descanso para la humanidad? Hizo 3 cosas. Y yo quiero que me entiendas bien este asunto, porque si comprendes bien esto, todo lo demás va a ser más fácil y simple de entender. Estas 3 cosas, voy a repetirte una vez más, porque aquí existe una confusión en las personas. Pensando que dicen así: ahora Jesús es mi descanso, yo no necesito descansar un día, no, Jesús es mi descanso. Espera un momento. Jesús también era el descanso para Adán y Eva, antes de la entrada del pecado. Pero el hecho de que Cristo sea el descanso desde antes de la entrada del pecado no significa que anuló los otros tipos de descanso que Dios dio para el hombre. Te voy a hacer aquí un ejemplo. ¿Qué cosa es lo que Dios hizo para que el hombre descanse? Para que el hombre descanse físicamente, Dios creó la noche. Fuimos creados para poder descansar en la noche. Hay estudios que muestran que el cuerpo está preparado, organizado para descansar en la noche. Las sustancias segregadas en nuestro cerebro incluso sufren alteraciones cuando cambiamos nuestros horarios de dormir. Y claro, hay algunas personas que tienen que adecuarse a otros horarios, pero eso perjudica al organismo, sí, porque fuimos creados para descansar en la noche. Entonces, yo no puedo decir, Jesús es mi descanso, por eso yo no duermo en la noche. Eso es incoherente, ¿me entiendes? No puedo decir eso, porque Dios creó la noche para descansar, y el hecho de que Dios sea mi descanso no significa que yo no voy a respetar un principio que Él estableció. La noche es para descansar. Número 2, Dios creó un descanso diario y un descanso semanal. ¿Cuál es el descanso semanal? Génesis capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3. Fueron acabados los cielos y la tierra y el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo, bendijo al día séptimo y lo santificó. Aquí hay 3 características importantes.
Tú no vas a encontrar esto en ningún otro día de la semana. Toda la semana va a terminar así. Fue la tarde y la mañana, fue la tarde y la mañana. Nunca vas a encontrar que lunes, martes, miércoles Jesús haya dicho, y Dios lo santificó, y Dios lo bendijo y reposó. No. Mas ¿por qué Dios hizo este día? Ahora te voy a explicar que aquí hay una, no lógica, hay un principio establecido por Dios antes de la entrada del pecado. Ahora, si hasta aquí me estás entendiendo, vamos bien. El hecho de que Cristo sea mi descanso no significa que no descanso en la noche, que me da un descanso físico. El hecho de que Cristo sea mi descanso no significa que voy a descansar el día que yo quiero, porque Dios me creó y en la creación perfecta Él separó un día para poder tener un encuentro de adoración. ¿Recuerdas cuál es lo segundo que quiere sacar el diablo de tu vida? La lealtad, tu devoción a Dios. Y así como Dios separó en el jardín, de todo árbol podrás comer menos uno, también Dios dijo para Adán y Eva, todos los días de la semana ustedes pueden hacer sus actividades menos uno. O sea, el árbol todavía sigue plantado, ya no como árbol, sino como símbolo de lealtad, reconociendo que Dios es mi creador. Cuando vamos al libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8, que está en el corazón de su ley son principios que no pueden ser abolidos. Dios nunca abolió su ley, porque si Jesús hubiese abolido su ley muriendo en la cruz, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, ahora ya no fuera pecado. Pero si sigue siendo pecado, sigues diciendo que la ley continúa vigente. El versículo 8 dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Esto no es una orden de iglesia. Esto no es capricho de un pastor, esto es orden de Dios. Y lo que Dios pide, 6 días trabajarás, pero el séptimo será reposo. No para ti, para Jehová. No hagas en él obra, ni tú, ni tu hijo, ni nadie. ¿Por qué razón? Vuelve a Génesis 2, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto Jehová bendijo y reposó y santificó. Ahora te hago una pregunta. ¿Dios estaba cansado para descansar? No estaba cansado. ¿Adán y Eva estaban cansados? Si ellos fueron creados el viernes, ¿qué cansancio puede haber después de haber sido creado unas horas? El sábado no tiene el propósito de dormir. El sábado tiene un propósito de tener un descanso espiritual en Cristo. Entonces, cuando yo digo mi descanso es Cristo, mi descanso espiritual es Él, yo tengo que respetar los principios que Él estableció. Cuando voy al libro de Hebreos, capítulo 4, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado como Dios de las suyas. Y eso nos manda ¿a dónde? Al libro de Génesis capítulo 2. ¿Qué significa que Cristo es mi reposo? Él es mi descanso completo. Eso no significa que al ser Cristo mi reposo y mi descanso ya abolió todos los principios. Entonces, si Cristo es mi descanso, ya no duermo en la noche porque Cristo es mi descanso. Si Cristo es mi descanso, yo puedo descansar cualquier día. ¿Qué importa el sábado? Porque Cristo es mi descanso. No justifiquemos el mal. No quebremos principios. Y déjame aquí mostrarte algunos estudios realmente interesantes. Fíjate, entonces, Dios creó el descanso diario y el descanso semanal. Y para el descanso semanal, Dios colocó una huella en tu cuerpo. Déjame mostrarte un estudio realizado por los cronobiólogos. ¿Tú sabes quiénes son los cronobiólogos? Crono obviamente tiene que ver con el tiempo, biología tiene que ver con la vida. Los cronobiólogos es una ciencia que estudia los ritmos biológicos en base a tiempo. Gracias a ello nosotros podemos saber que existe dentro de nuestro organismo cambios cada ciertas horas. Y hay varios estudios, ¿no? Cada 7 años el cuerpo comienza a cambiar. Bueno, pero ¿tú sabías que hay un ciclo llamado el ciclo circadiano? El ciclo circadiano te dice que
el cuerpo cada 24 horas produce ciertos cambios en él. Y el ciclo circadiano me lleva a un descanso casi, o no casi, obligatorio en la noche. Número 2. Hay un ciclo llamado circaseptano. ¿Qué es el ciclo circaseptano? Los cronobiólogos dicen que el cuerpo humano fue diseñado para descansar el séptimo día. Porque el séptimo día se producen cambios en nuestro organismo. Es interesante, esto es inalterable. ¿Por qué es inalterable? Porque eso te indica que tú vienes de Dios y Dios creó un día a la semana, en ese día de cambios en tu organismo, para poder recibir el descanso que Él te brinda física, mentalmente y espiritualmente. ¿Lo estás entendiendo? No es cuando yo quiero, es cuando Dios me creó. Incluso Él dejó su huella. ¿Y sabes qué cosa es lo que me llama la atención? La ciencia ha intentado explicar los tiempos. ¿Por qué existe, por ejemplo, un año, un mes, un día? Y tú sabes que todo eso tiene una explicación. Por ejemplo, ¿qué significa un año? Un año es el tiempo en que la Tierra gira alrededor del Sol. La Tierra hace un giro alrededor del Sol. ¿Cuánto ha pasado? Un año. Es para medir el tiempo de cuando la Tierra gira, da una vuelta alrededor del Sol. Nadie puede cambiar eso. ¿Alguien puede alterar? No. Es una ley. ¿Qué cosa significa un mes? Un mes significa el tiempo en que la Luna llega a dar vuelta a la Tierra. Y por eso es que encontramos cada mes el cambio en la Luna. Y tenemos cuarto menguante, luna llena, etcétera, etcétera. El tiempo que indica para que la Luna dé una vuelta a la Tierra es un mes. ¿Y para qué existe un día? 24 horas. Un día es el tiempo en que demora la Tierra en dar la vuelta sobre su propio eje. Entonces, un año para dar vuelta alrededor del Sol. Un mes para que la Luna dé vuelta alrededor de la Tierra. Y un día para que la Tierra dé vuelta sobre su propio eje. Entonces, cada tiempo tiene una explicación, pero hay algo que la ciencia no explica. ¿Por qué una semana? ¿Por qué una semana debe tener 7 días? No puedo tener 5. No puedo tener 6. Podía. No puedo tener 8. Y aun cuando el ser humano se atrevió en un momento a poder alterar la semana, rápido tuvieron que volver al origen de la semana, que serían solo 7 días. ¿Y sabes cuál es la única explicación que la ciencia no puede entender? ¿Por qué la semana tiene 7 días? Porque el séptimo día Dios lo hizo para descanso. Esa es la única explicación. Ahora, cuando Cristo vino a la tierra, Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Entonces, cuando Cristo te dice, venid a mí, no significa que Él está anulando los otros principios de descanso para tu vida. No. Mateo 5, 17 y 18 dice, no penséis que vine para abrogar la ley de los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. La palabra cumplir en el griego es pleros, que significa ampliar. Si tú lees Mateo 5 hasta el 7, vas a encontrar que lo que hizo Jesús es ampliar, nunca quebrar. Ahora, ¿qué cosa es lo que hace Jesús? Ven a mí, yo te voy a dar el descanso. Y hay personas que dicen así, entonces Cristo es mi descanso, yo ya no necesito más descansar, ni el séptimo día, entonces ¿para qué descansar de noche? Porque Cristo es mi descanso. Mira, déjame mostrarte aquí algunos datos interesantes. ¿Tú sabías que si tú te escondes bajo esa premisa, Cristo es mi descanso, ahora ya hago lo que quiero? Si tú no tienes una noche de descanso bien, porque un buen descanso restaura el cuerpo, fortalece la mente, estabiliza las emociones. Cuando no tienes un buen descanso, tienes alto riesgo, mucho riesgo de sufrir problemas cardíacos, exceso de peso, diabetes, hipertensión y otras enfermedades. Es uno de los síntomas antes de entrar en depresión. Los niños no crecen de la manera adecuada. Al día siguiente estás irritado. Tu capacidad de pensar es limitada. La mente de alguien que no duerme bien es como la de un ebrio.
no tiene claridad. Es decir, abre las puertas a todas las enfermedades. Entonces hay personas que dicen, Cristo es mi descanso, hago lo que quiero. No, no, no. Cristo es mi descanso, pero yo duermo en la noche porque Dios ha creado eso para traerme descanso. Cristo es mi descanso y yo descanso el séptimo día como Él me indica. ¿Estás entendiendo? ¿Qué significa que Cristo es mi descanso? Existen dos ruidos que impiden que el ser humano pueda descansar. Un ruido externo y un ruido interno. El ruido externo es pasajero. Bulla. Ruido externo incluso puede ser un dolor físico. No puede descansar. Es externo, se puede curar. Pero la carga más pesada es el ruido interno. Una mente acelerada. Donde tú quieres tener descanso y no puedes. Donde tu mente corre más que tus pies. Es ese descanso que Cristo te quiere dar. Cristo no anula los principios del sábado ni del descanso en la noche. Cristo te dice, yo quiero hacerte descansar tu mente acelerada. Yo quiero hacerte descansar porque estás agotado, desgastado emocionalmente. Estás cansado de luchar. Yo te voy a dar descanso. Y para darte descanso, mira, el libro de Isaías 26:3 dice que ¿cómo Dios nos da el descanso? Dándonos paz. Paz es un regalo que Él nos da, cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, dice el libro de Isaías 26:3, son aquellos que tienen paz. Entonces, ¿cómo Cristo me da paz? Cristo me da paz a mi mente. Claro que también cuando mi mente está descansada, mi cuerpo está renovado. ¿Entiendes? No, pastor, pero es que Cristo es suficiente, Cristo es mi descanso. ¿Ya para qué descansarlo el sábado? ¿Para qué los otros? No, no es necesario. Se escucha bonito decir, pero desde el punto de vista bíblico, fíjate, cuando Dios creó el sábado, no había pecado. ¿Sabes qué significa eso? Que ese descanso Dios lo creó en un mundo perfecto. Algunos piensan que desde que Cristo vino, Cristo es el descanso porque ya todas las leyes fueron dadas solamente para el judío. Cuando Dios creó el sábado no había judío. Y todas las leyes que apuntaban al sacrificio de Cristo, el sábado no estaba allí porque el sábado viene desde la creación. ¿Estás comprendiendo? Entonces el sábado no apuntaba el sacrificio de Cristo. El sábado Cristo no anularía. ¿Por qué no lo anularía? Porque este descanso tiene otro propósito. Tiene que ver con salud. Tiene que ver con calidad de vida y tiene que ver con fe. ¿Dónde yo pongo mi fe? ¿En la palabra de Dios? ¿O lo que dice una iglesia? ¿O lo que dice el sacerdote? ¿O lo que dice el pastor? ¿O lo que dice? No, lo que dice la Biblia. Y para ello la ciencia me ayuda a entender cómo Dios me ha creado para yo poder descansar. Ahí está la cronobiología. Para descansar cada 7 días. Ahora, yo necesito para acercarme a Dios tener fe. Y cuando yo me voy a Él con fe, creo en sus promesas. ¿Cuáles son las promesas? Primera de Pedro 5:7. Echa tu ansiedad sobre el Señor. ¿Qué cosa es fe? La fe tiene una relación estrecha con la salud. Hay diversos estudios que las personas que tienen fe superan o evitan más problemas en la vida. Hay una relación estrecha para superar la enfermedad o para prevenir la enfermedad. Porque la mayoría tiene que ver con falta de confianza, con miedo. Tiene que ver con nuestra mente acelerada, desgastada, cansada. Y allí Jesús viene y dice, yo te voy a dar paz. Venir a mí no es una obligación, es una invitación. Tú eliges si quieres seguir viviendo cansado, cargado y trabajado. Pero si tú estás cansado de vivir así, ven a mí. ¿Cuál es la carga que Cristo te quita? ¿Cuál es el descanso que Cristo te da? Cristo te da un descanso completo. Primero, Él te quita la carga de la culpa. Él te quita la carga de ese pasado terrible. Él te quita la carga de aquello que te impide dormir. ¿Por qué? Porque tienes una vida desordenada. Ese es mi descanso en Jesús. Pero hay una condición. Ven a mí, colócate mi yugo. ¿Qué es mi yugo? Camina conmigo. El yugo es un instrumento de madera que hace que 2 bueyes caminen juntos. Sométete a mi voluntad. Obedece mi palabra. El hecho de que yo sea tu descanso no significa que tú puedes hacer lo que quieres. No. Yo soy tu descanso
pero tú vas a andar mi yugo, o sea, mis principios, mi ley. Eso va a estar en tu vida para que camines junto a mí. Y esto parece incoherente, ¿no? Porque Jesús dice, te voy a dar descanso, pero encima nos coloca un yugo. Y dice, bueno, pero ¿cómo funciona esto? ¿El yugo acaso no va a pesar más? Te voy a explicar así brevísimo. Si yo agarro un ave y le corto las alas, ¿le quito el peso? Aparentemente sí, ¿verdad? Aparentemente sí. Yo corto las alas a un ave y le quito el peso. Pero las alas sirven para volar. ¿Me entiendes? Así es el yugo de Cristo. Tú puedes decir, yo quiero caminar sin yugo. Los yugos de Cristo funcionan como las alas para poder avanzar, caminar junto a Él. Y eso significa que yo necesito obedecerle. Pero la obediencia es un asunto espiritual, es un asunto de lealtad. No es algo que tú lo produces, es algo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Ahora entonces entendiste el descanso que Cristo te quiere dar. Hay un descanso físico que es diario. Hay un descanso semanal para renovar tu fe, tu esperanza, tu confianza en un Creador. Y hay un descanso en Él que es en todo momento. Y estos 3 descansos te van a dar calidad de vida. Cuando tú entiendes esto, tú ahora vas a ver que lo que Dios estableció siempre fue para tu bienestar. Y hablando de descanso, yo te invito para que este sábado puedas comenzar. Busca una iglesia adventista el 7º día. Anda para allá. Y allí juntos vamos a experimentar un descanso mental, espiritual y también físico. Aquel descanso que Cristo nos quiere dar. Podemos orar. Gracias, Señor, por tu palabra. En ella comprendemos verdades importantísimas porque quieres darnos calidad de vida y quieres salvarnos. Por favor, danos el descanso que necesitamos, mas ayúdanos a respetar los principios que tú has establecido, porque es el yugo que nosotros debemos llevar junto a ti, de sometimiento, de obediencia. Trae paz a nuestro corazón, renueva nuestras fuerzas. Levántanos hoy, confiamos en ti, en el nombre de Jesús.